...150 especies distintas de plantas transforman en estos momentos el inmenso erial que hasta hace unos meses era la isla de la Cartuja. Las 500.000 plantaciones que se realizarán en el recinto de la Exposición Universal actuarán como una gran marea verde y la vegetación ocupará un lugar destacado en el diseño del recinto. Entre las especies utilizadas en el plan de forestación, algunas originarias de otros continentes, hay que destacar a 3 de ellas. Son el olivo, el naranjo y el zapote. Estos 3 árboles aglutinan una gran cantidad de símbolos unidos a la ciudad sede de la muestra, a la exposición misma, incluso a su lema, el de los descubrimientos. El olivo ocupará un lugar destacado en el recinto de la muestra. Medio centenar de olivos centenarios flanquearán ya el camino de acceso al monasterio de Santa María de las Cuevas. Reyes, jefes de Estado, presidentes de gobiernos y otras autoridades accederán hasta el recinto de la Expo 92 por esta singular entrada. Las ramas de estos árboles, hoy cuidadosamente podadas, se entrelazarán para formar una tupida bóveda vegetal. La suma de las edades aproximadas de estos árboles alcanza los 15.000 años. Todos ellos fueron sembrados hace 2 siglos, y algunos alcanzan los 400 años. Esta entrada de autoridades está rematada por los 2 olivos más viejos. Sus edades se calculan entre los 500 y los 600 años. El olivo es el árbol típico del clima mediterráneo. Su presencia es muy habitual en el paisaje español, sobre todo en Andalucía. Es un árbol que últimamente se utiliza con asiduidad en jardinería por las formas monstruosas que toma el tronco con el paso de los años. La rama del olivo es el símbolo universal de la paz. De esta forma y con su presencia, la organización de la exposición representa el espíritu de todos estos acontecimientos internacionales, como es la paz y el encuentro entre los pueblos.
El naranjo será otro de los árboles símbolos de la Expo 92. Procedente de las regiones tropicales y subtropicales de Asia, Malasia y Polinesia, está muy arraigado en España. En Sevilla, como en otras muchas ciudades andaluzas, se encuentra adornando sus calles y perfumándolas con su azahar. Un naranjo es el elemento escogido por el diseñador francés Guy Billot, autor del cartel oficial de la muestra. Más de 2000 naranjos se distribuirán por distintas zonas del recinto. El tercer árbol símbolo de la exposición de 1992 será el zapote, también conocido como ombú o bella sombra. Un ejemplar de zapote ocupa un lugar destacado en el monasterio de Santa María de las Cuevas. Este árbol fue plantado hace 500 años por Hernando Colón, hijo del almirante. La leyenda cuenta que a este árbol ató Cristóbal Colón sus naves nada más tocar tierra en su primer viaje a América. Hernando Colón plantó uno igual en su casa de Sevilla, que se encontraba frente a la Cartuja. Este zapote desapareció a finales del siglo XIX, arrancado por los trabajadores de una fundición ubicada donde hoy se encuentra la estación de ferrocarril de Plaza de Armas. Todos los símbolos de la exposición universal quedan aglutinados entre las ramas de estos tres árboles. Unos símbolos vegetales que, junto a otras especies, inundarán de una marea verde el recinto de la exposición de 1992. La exposición de Sevilla de 1992 es cada día más universal. La presencia en la capital andaluza de representantes de 85 países y 16 organismos internacionales el pasado mes de diciembre confirmó el interés que hay en todo el mundo por el proyecto Expo 92. Los participantes en este primer encuentro de coordinación pudieron ver los terrenos sobre los que construirán sus pabellones y comprobaron que la apuesta por tan singular empresa es una realidad. Sevilla será en 1992 un importante punto de reunión que marcará una nueva época y dará paso al siglo XXI. Esta inmensa superficie sobre la que trabajan hombres y máquinas en una particular lucha contra el tiempo será a partir del 20 de abril de 1992 uno de los lugares más visitados de todo el mundo. Cuando falta algo más de 3 años para que la última exposición universal del presente siglo abra sus puertas, la organización de la muestra ha enseñado a los gobiernos de todo el mundo la marcha de los trabajos. Los participantes, principales protagonistas del proyecto Expo 92, recibieron una puntual información sobre todo lo relacionado con la exposición. Quizá una característica a destacar de la Exposición Universal de Sevilla 1992 es precisamente esa riada, ese vuelco internacional favorable dentro de una atmósfera además muy positiva frente a las exposiciones internacionales en general, pero que ha provocado una respuesta específica en el caso de Sevilla excepcional. Nunca antes en la historia de las exposiciones había habido una respuesta internacional tan numerosa y tan cualificada como ha sido en el caso de Sevilla. La universalidad de este encuentro tiene reflejo en el número de gobiernos que han confirmado su presencia en el recinto de la muestra. No hay conclusiones, ni hay éxitos definitivos, ni hay triunfalismo. Hay simplemente nuevas realidades que sirven de nuevas satisfacciones y de nuevos estímulos. Satisfacciones y estímulos para España, en primer lugar, como Estado invitante. Satisfacciones por la respuesta de la comunidad internacional para participar en la Expo 92. La exposición de Sevilla ostenta desde hace unos días, con 79 países, el récord de participación en un acontecimiento de similares características. La ciudad japonesa de Osaka, sede de una exposición en 1970,
Contó con la asistencia de 77 países. Las previsiones de los organizadores de la muestra de Sevilla calculan que se superará con creces el centenar de países y organismos internacionales. La manifestation de 1992 constituera un événement exceptionnel puisqu'il ne se sera tenu d'autres expositions universelles depuis 1970. D'autres projets avaient été formés pour cette époque, mais celui de Séville est le seul qui ait persévéré. Il est certain maintenant qu'il parviendra à son but. El recinto de la Exposición Universal de Sevilla 1992 está situado junto al casco histórico de la ciudad, a menos de 300 metros de su centro. El lugar es conocido por los sevillanos por el nombre de la Isla de la Cartuja, nombre que recibe al tener dentro de sus límites un monasterio cartujo levantado en 1440. Este conjunto monumental, que contó con la presencia de monjes pertenecientes a la orden fundada por San Bruno hasta 1835, sirvió durante algunos años como residencia primero y como panteón después de Cristóbal Colón. La desamortización de Mendizábal hizo que el monasterio cartujo cambiara de dueño y de uso. Así, en 1839, Carlos Pickman, un comerciante inglés que había llegado a España 17 años antes, la adquiere para instalar en ella una fábrica de loza de alta calidad. La producción de este centro fabril concluyó en 1971 con la expropiación por parte del Ministerio de Obras Públicas. Esta decisión permitió que años más tarde la ciudad de Sevilla dispusiera de una extensión de suelo público de más de 400 hectáreas junto al casco histórico. Aquí se levanta hoy el recinto de la Exposición Universal. El monasterio cartujo de Santa María de las Cuevas, de alto valor histórico y artístico, está siendo restaurado en la actualidad. Durante los meses de la exposición albergará el pabellón real y el pabellón de gobierno. A su alrededor, 215 hectáreas de terreno completarán el recinto de la muestra, definida por muchos como el proyecto más ambicioso de la España del siglo XX. En Andalucía, señoras y señores, se experimenta en estos momentos la más grande operación de ordenación del territorio y de transformación de infraestructura que se haya realizado en la Europa de los últimos decenios. La exposición sirve hoy como acelerador de una serie de inversiones necesarias que gracias a la muestra universal se están concentrando en el espacio y en el tiempo preciso de estos años. Las obras en el recinto de la exposición se iniciaron en enero de 1987. Desde aquella fecha ha sido necesario mover más de 4 millones de metros cúbicos de tierra. Se han abierto 26 kilómetros de zanjas en las que se han introducido 500 kilómetros de canalizaciones para saneamientos, agua, gas, teléfono y electricidad. Se ha excavado un gran lago y un canal dentro del recinto con una capacidad de 250.000 metros cúbicos. Todos estos trabajos preliminares permitirán que los países participantes construyan sus pabellones a partir del 1 de julio de 1989, año clave en todo el proceso preparatorio del proyecto. Cuando el 20 de abril de 1992 la Exposición Universal de Sevilla abra sus puertas a los visitantes, estos entrarán en un recinto en el que se han construido 120 pabellones, 13 zonas de entretenimiento como teatros, auditorios, cines, salas de conciertos, 60 restaurantes, 100 tiendas, un tren monorraíl elevado, una telecabina que unirá la ciudad con el centro de la exposición, un aparcamiento para 30.000 turismos y 1.000 autobuses, 40 kilómetros de calzada, un monasterio restaurado y una antigua fábrica de cerámica. Una vez clausurada la Exposición Universal, el 12 de octubre de 1992, se prevé que haya sido visitada por unos 25 millones de personas. Diariamente se acercarán hasta el recinto unas 250.000 personas, cifra que equivale a la población conjunta de ciudades como Cuenca, Segovia, Lugo y Soria. Esta riada humana procedente de Andalucía, España o cualquier punto del mundo, plantea uno de los principales problemas a la organización, el alojamiento. Sevilla no cuenta con las plazas hoteleras necesarias para poder absorber toda esta demanda. Se calcula en más de 160.000 camas diarias las necesidades que se plantearán en meses como julio y agosto. Por esta razón se estudia el alojamiento de muchas de estas personas en zonas situadas en un radio de acción de hasta 2 horas de viaje desde Sevilla. Al mismo tiempo se está promoviendo la construcción de nuevos centros hoteleros en la capital andaluza y en sus alrededores.
Pero para atraer a todas estas personas es necesario facilitar su desplazamiento, ya sea a través de carreteras, ferrocarril o vía aérea. Tanto el Ministerio de Obras Públicas como la Junta de Andalucía acometen diversos proyectos de infraestructura viaria. Autopistas, autovías y carreteras permitirán este acercamiento. El ferrocarril será otra de las apuestas para 1992. El trazado de la nueva línea de alta velocidad entre Madrid y Sevilla por Brazatortas reducirá en un 50% la duración actual del viaje entre ambas capitales. La ampliación de los 3 aeropuertos andaluces más importantes, Sevilla, Málaga y Jerez, completarán un renovado sistema de comunicación y transportes para 1992. La fecha de 1992, como final de un plazo inexcusable para tener a punto todos estos proyectos, impide contar con un margen cómodo para ejecutar los distintos trabajos. La estrecha relación entre todos ellos hace que un retraso en una de ellas afecte a las otras de la misma forma que caen unas sobre otras las fichas del dominó. Un ejemplo de lo ambicioso de todo el plan previsto en Sevilla con motivo de la Exposición Universal es la construcción en los próximos 3 años de 7 puentes sobre el Guadalquivir. En toda la historia de la ciudad se han tendido 5, de los que permanecen 4. La inversión en infraestructura y equipamientos superará los 500.000 millones de pesetas, únicamente en Andalucía, y se crearán unos 200.000 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos. La Exposición Universal de Sevilla tendrá como lema el de los descubrimientos. Tomando como punto de partida la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 y celebrándose en 1992 el 5º centenario de uno de los mayores acontecimientos de la historia de la humanidad, la Expo 92 será un homenaje al afán investigador y al genio descubridor del hombre. La Expo 92, al escoger como tema central el de los descubrimientos, apuesta ante todo por el futuro. La Exposición Universal pondrá de relieve que la humanidad se halla en el umbral de una nueva era de grandes descubrimientos. Para muchos adelantará en 8 años la llegada del siglo XXI. Aspiramos a que la Exposición Universal sea una reflexión sobre la aventura del hombre en la recta que conduce al año 2000 y que trate también de fomentar un nuevo encuentro de todos los países del mundo en torno a la formidable promesa del desarrollo científico y del progreso humano con todas las dimensiones culturales que supone tal empresa. La Exposición Universal de Sevilla 1992 será, sin duda, dejando a un lado el número de personas que visiten su recinto los 6 meses que permanezca abierta, la más universal de todas las muestras celebradas. El motivo está en el importante protagonismo de la televisión. Este medio de comunicación acercará a través de las pantallas los mensajes y contenidos de la exposición a cientos de millones de personas, algo que ya han conseguido los Juegos Olímpicos. Las exposiciones universales dejaron símbolos en las ciudades que las albergaron. El Palacio de Cristal de Londres, la Torre Eiffel de París, el Atomium de Bruselas fueron algunos de ellos. Pero una muestra de estas características deja algo más que símbolos. Muchas definieron una época y todas elevaron a las ciudades que las acogieron a un máximo protagonismo que todavía mantienen. Londres, en 1851, fue la primera en organizar una gran exposición. Su lema fue el progreso. La muestra universal de Osaka fue la última hace ahora 18 años. París, Bruselas, Nueva York, Viena, Chicago, Barcelona, Montreal fueron otras de las ciudades sede. En el caso de la capital francesa, hasta en 5 ocasiones albergó una exposición entre 1855 y 1900. España tendrá su exposición universal en 1992, en un año muy especial para el país. La ciudad de Toledo organizará un homenaje a la herencia judía y musulmana. Madrid se convertirá, por 12 meses, en la capital cultural de Europa. Barcelona será sede de los Juegos Olímpicos. España entrará a formar parte de la Comunidad Económica Europea como miembro de pleno derecho. Y Sevilla será la ciudad que dé la bienvenida al siglo XXI con la celebración de la Exposición Universal de 1992.